Hoy en el programa del Dr. Oz, entramos al quirófano con el Dr. Oz. Nos revelará el procedimiento cardíaco que quizás no necesite. Esta controversia es crucial en mi vida profesional como cardiocirujano. 4 preguntas que deben hacerle a su doctor. Y caída de cabello, raíces grasosas, puntas florecidas. Recomendaciones para un cabello sano. Mi arma secreta es... Y alimentos dietéticos pueden hacerla engordar. Pues no se dejen engañar. A continuación, Dr. Oz. ¡Hey! Bienvenidos al programa. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos al programa, estoy muy entusiasmado hoy. Pónganse cómodos. Hoy hablaremos de la principal causa de muerte en las mujeres. Los infartos. Este corazón está inflamado, se muere, apenas puede latir. La gran pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de tratarlo? Esta controversia es crucial en mi vida profesional como cardiocirujano. Es un tema en el que he pensado mucho. Mucha gente cree que este pequeño elemento que tengo en la mano es la solución milagrosa. Se llama stent. Y quiero contarles por qué se ha convertido en el procedimiento cardíaco más innecesario que se hace. Los invito a la sala de operaciones para mostrarles por qué. Fui hasta el Hospital Presbiteriano de Nueva York para ayudar a mi colega, el Dr. Matt Williams, especialista en la colocación de stents. Al paciente de hoy, Jim Woods, le colocarán un stent por la única razón, además del infarto, que creo debe colocarse: el dolor. El stent se utiliza para abrir una arteria que se encuentra parcialmente obstruida por la acumulación de placa arterial. Así funciona. Luego de una angioplastía, se coloca un pequeño tubo de metal para que abra la obstrucción producida en la arteria, y una vez que la sangre empieza a fluir más libremente, el paciente debería dejar de sentir dolor. Este es un stent, está pegado, pero cuando esté abierto no volverá a aplastarse y mantendrá la arteria abierta, brindándole el apuntalamiento que debe tener para que, esperemos, funcione correctamente. Dentro de esta arteria hay 3 obstrucciones, algunas parecen estar al 90%, ¿es cierto? Sí, es una obstrucción grave. Por eso el paciente tiene esta molestia en el pecho y el corazón hace un esfuerzo constante para mantenerse activo. Bien, entonces, con una aguja muy delgada, pinchamos la arteria que va desde el corazón hasta la pierna. Vamos a usarla para llegar más cerca del corazón. Esta es una mesa muy especial que nos permite tomar rayos X en la operación. ¿Ven cómo se mueven las manos? Ahora les mostraré este catéter. Es difícil verlo, pero es casi transparente y hay un aparato que tiene un pequeño globo. Ese globo se infla y debe ser ubicado sobre la obstrucción para que se infle hasta que la sangre fluya como deseamos. Este es el primer stent. Siempre vamos desde la parte menor de la arteria a la parte más grande primero. ¿Ven ese cable? Está en el corazón y ahora los doctores nos callamos porque no podemos hacer que el cable atraviese la obstrucción. No podemos colocar el globo del stent allí. Ahora vamos a atravesar la zona. ¿Pueden ver que el globo se expande? Está colocado justo donde queríamos. Quitamos el cable. Y el stent está ubicado en el lugar que queríamos. El corazón ya recibe la sangre. Estoy muy satisfecho. ¿Y tú? Está muy bien. Sí. Excelente resultado. Ese stent fue colocado por la razón adecuada, pero quiero que sepan que no todas las obstrucciones llevan a infartos. Esto debe quedar bien claro. Hay 2 razones para que nos coloquen un stent: o por un infarto o preinfarto o por el dolor. En la mayoría de los casos, el uso de los stents es innecesario y no sirve para prolongar la vida. Pero el 88% de los pacientes que reciben un stent creen que eso les prolongará la vida. Esa falsa sensación de seguridad es uno de los peligros del stent. Hoy nos acompaña el Dr. Williams. Gracias por estar aquí. Matt, por favor explícanos por qué si el stent no prolonga la vida del paciente, igual se realiza el procedimiento.
Una respuesta simple y probablemente la más importante es que hace que la gente se sienta mejor. Sí. El segundo punto es que estos procedimientos son simples en términos de la tolerancia de los pacientes. La mayoría de los pacientes pueden retomar sus actividades sintiéndose mejor que antes, una semana después de que fueron operados. Así que hay excelentes razones para la utilización de los stents, pero me queda una preocupación. El procedimiento es mínimamente invasivo. Vieron que toda la operación tarda solo unos minutos. Muchos doctores ni siquiera usan barbijos como nosotros en la operación, pero la pregunta que me hago es, ¿necesitamos el stent? Quiero mostrarles un mapa, esto va a sorprenderlos, a mí me sorprendió. Hay nuevos datos que revelan los incidentes por el uso de stents. Los lugares en rojo tienen casi el doble de incidentes de utilización de stent que los lugares en azul. Miren, Texas, en el mismo estado hay zonas azules y zonas rojas. ¿Cómo es posible que haya tal discrepancia en la utilización del stent en una población dentro del mismo estado? Creo que es el momento de preguntar si el procedimiento se usa correctamente y si es efectivo. Algo que surgió es que los procedimientos de stent y las angioplastías se utilizaban inapropiadamente o en ocasiones dudosas casi la mitad de las veces. Hay 4 preguntas que deben hacerle a su doctor. Anótenlas. Si les recomiendan un stent, deben conocer estas preguntas, aunque su corazón esté sano, para poder tomar la decisión adecuada cuando llegue ese momento en su vida, ya sea para ustedes o para un ser querido. Por eso, la primera pregunta es, ¿la obstrucción amenaza mi vida? Si la respuesta es sí, deben usar un stent. No lo dejen pasar, no lo discutan, colóquense el stent. Voy a explicárselos con Fran. ¿Dónde estás? Ven aquí, Fran. Este tubo representa una arteria. Muy bien. ¿Sí? Dentro de la arteria tenemos un poco de placa, es esa sustancia amarillenta, viscosa, como la placa arterial. Entonces, vamos a colocar un stent. Toma ese globo, tal como lo hizo el doctor Williams en el procedimiento. Colócalo dentro del tubo, como si fueras una doctora. Como si fuera doctora. Coloca el stent bien adentro. Bien. Ahora voy a inflarlo. Sosténlo. ¿Ves cómo se infla? Sí. ¿Lo ven? ¿Ven cómo el globo infla el stent? Sí. Y barre con todo lo que hay en su camino. Ahora voy a quitar el globo. Y mientras se desinfla, ya tenemos el vaso bien abierto. Pueden ver aquí que la placa ha sido eliminada y el stent aún está allí. Pero quiero que presten atención a algo. ¿Ven que aún queda una parte verde? ¿Todos lo ven? El stent aún es visible. Aún es visible. Aquí está la placa, la hemos eliminado del camino, pero el stent no cura la placa arterial. ¿Se entiende? Bien, se entiende. Con el tiempo, ese stent verde que ven allí puede acumular coágulos de sangre, que es un tema que nos preocupa. Por eso deben tomar un anticoagulante si tienen un stent. La gente me pregunta, si tengo un stent, ¿debo quitármelo? Y la respuesta es no, no hay que quitarlo. El stent en sí no daña a nadie. El peligro más grande, según mi punto de vista, es que la gente cree que si tiene el stent ya está, ya no tengo que preocuparme por eso. Como médicos los colocamos y luego ¿qué pasa? Seguimos con los malos hábitos, seguimos cometiendo los mismos errores, aun si el stent funciona a la perfección. No va a cambiar el hecho de que tengan una enfermedad cardíaca y que siempre la tendrán, a menos que cambien el estilo de vida. De acuerdo. ¿Quedó bien claro? Absolutamente. Gracias, Fran, muy amable. Gracias. Ahora, la segunda pregunta que deben hacerle al doctor antes de que le coloquen un stent es, ¿la prueba confirma que la obstrucción es importante? Es común que el doctor solicite un ultrasonido o una ergometría. ¿Por qué es tan importante esto? Primero determina si hay partes del corazón que no reciben suficiente sangre. Pero también nos dice dónde se recibe suficiente sangre. Con esa información podemos realizar la cateterización. Hay un par de puntos importantes a tener en cuenta. El primer tema es si la cateterización muestra la obstrucción, y hay algunas pruebas que se hacen durante la cateterización para saber si la obstrucción es importante, y al hacer estas pruebas se ha demostrado que se puede reducir el número de stents que se coloca por paciente. ¿Oyeron eso? Se puede reducir la cantidad de stents con las pruebas indicadas a tiempo. Otra cosa, el doctor Williams habló de la importancia de una ergometría. Hay un estudio que demuestra que a menos de la mitad de los pacientes con stent se les realizó una ergometría para ver si lo necesitaban. Piénsenlo, someterse a una operación sin saber si la necesitan. Me preocupa, y a ustedes también. ¿Y saben qué? Hay que cambiar eso.
haciendo las preguntas adecuadas. Ahora, a las mujeres no se les realiza estas pruebas, en parte porque los síntomas no son tan obvios como en los hombres. Les mostraré por qué. Esta animación muestra qué pasa en el corazón de un hombre y en el de una mujer. Veamos qué sucede. En la parte anterior del corazón hay una gran arteria y allí vemos qué está pasando cuando se acumula la placa a los lados de la arteria. Hay irritación y empieza a bloquear el paso de la sangre que no fluye y finalmente la placa suele obstruir el flujo. Ahora, en el corazón de la mujer, las arterias suelen ser más angostas y puede haber una arteria más pequeña que no tiene la misma clase de placa acumulada, porque se acumula dentro de las paredes y no hay angostamiento. Pero miren, la arteria se tensa y se encoge. Si tenemos ira o si nos enojamos con alguien o nos frustramos o nos alimentamos mal, esa arteria activa cambia. Y colocar un stent en esa arteria no es tan bueno como en un hombre, porque en el hombre la placa está en el medio. En la patología de la mujer, que es más compleja que la nuestra, es un desafío mayor. Debemos hallar otra solución. La tercera pregunta que deben hacerle al doctor es, ¿qué pasa si no me coloco el stent? Matt, ¿cómo saber si el stent es necesario y debe ser tratado? Se necesita la colocación inmediata de un stent en los casos en los que la vida está en riesgo, en pacientes que tienen infartos, pacientes que tienen dolor en el pecho sin estar realizando ninguna actividad, o en pacientes que tienen dolor en el pecho que no responden a la medicación. Estas son las cosas que nos preocupan. Si creemos que van a tener un infarto o si lo tienen, entonces debemos actuar. Michelle, ¿dónde está Michelle? Ven aquí, Michelle. Hablamos del tema que mencionaba el doctor Williams, cómo saber si la placa causa una obstrucción grave y si es peligroso. Usualmente hay inflamación. Y supongamos que esta de aquí es tu arteria, esta es la placa, tócala. Está dura, ¿no? Sí. Bastante dura. ¿Qué pasa si empieza a astillarse? Veamos, sostén esto, yo sostendré el martillo. Ponte esto. Sí. Veamos si confías en mí, no voy a golpearte. Tiene estilo. Bien, no te muevas, no te muevas. ¿Ven cómo se astilla? Sí. Eso sucede en el cuerpo, luego se va, recorre el flujo sanguíneo y bloquea la arteria más abajo. ¿Se entiende? Bien. Cuando creemos que eso va a suceder, entonces el doctor Williams y otros especialistas muy talentosos en este campo colocan un stent y evitan que eso suceda. Si es necesario, pero deben saber si están en esta categoría o se están preocupando por un asunto que no necesita ser tratado. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. La cuarta pregunta para su doctor antes de colocarse un stent es sobre la medicación. La medicación sola podría funcionar, obviamente si pueden tratarse con la medicación está bien. Que quede claro, muchas veces la medicación funciona igual que el stent. El doctor puede darles 3 tipos de drogas como alternativas. Medicamentos para la presión, para bajar el colesterol y aspirinas. ¿Dónde está Judy? Ven aquí. Bien. Si la placa se desgarra, puede parecer una costra. La costra puede cerrarse y puede matarte. Y lo que sucede es que una costra se ve más o menos así. Da vuelta a eso, ¿va a caerse? Sí, no. Es una costra muy densa. Si no cortamos, se forma una costra. La aspirina funciona como este polvo. Así que ponlo allí. Sí, ponlo todo. ¿Ven la aspirina arriba? La aspirina se mezcla con la sangre. Una vez que se mezcla con la sangre suceden un par de cosas interesantes. Es un antiinflamatorio, reduce la posibilidad de que se acumule esa placa, pero también funciona como anticoagulante. Y como es un anticoagulante, permite que se disuelvan los coágulos. Por eso dicen que si estás por tener un infarto, deben tomar una aspirina antes que nada y llamar a emergencias. Ahora vuelca y veamos qué pasa. Empieza a disolverse. ¿Ven que se disuelve todo? Todo se va. Y finalmente lo que queda es un poco de material. No mucho, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Ahora, esto debe quedar bien claro. Si no pueden hablar con su doctor de estas 4 preguntas, necesitan una segunda opinión. Quiero ser muy claro con esto. No digo que deban darles las respuestas adecuadas, aunque eso estaría bien. Pero si no pueden hablar de esto, me preocupa. Un stent no evita que tengan un futuro infarto. Deben tomar la medicación si tienen un stent y no olviden los cambios en su estilo de vida. Así se gana esta batalla a largo plazo. Por ejemplo, el tema del peso, ya hablamos de esto, bajando 5 kilos. ¿Saben en cuánto reduce el riesgo de un infarto? En un 50%.
50%, bajando 5 kilos para una mujer que pesa unos 50 kilos. De eso hablamos siempre y ayuda a evitar tener estas charlas sobre la colocación de un stent. Quiero agradecer a mi colega, el doctor Matt Williams, excelente trabajo. Gracias. Y a todas nuestras invitadas. Ya regresamos.